¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que realmente impulsa una civilización cuando ya no queda nada por perder? La desesperación es la nave que nos conduce a los puertos más inesperados, pero pocos comprenden que el verdadero terror no reside en la amenaza que te acorrala, sino en la fuerza que invocas para aplacarla. Permítanme relatarles una crónica galáctica, un eco lejano de un tiempo en el que la supervivencia pendía de un hilo tan fino como el velo entre estrellas, donde el arsenal desatado no fue solo un medio para la victoria, sino un presagio, una advertencia inscrita con fuego y sangre en el lienzo mismo del cosmos. La galaxia, una vez un tapiz vibrante de civilizaciones, se había convertido en un campo de batalla, y los imperios, una vez orgullosos, se consumían en las cenizas de una guerra sin fin, arrastrados por una marea imparable de destrucción que amenazaba con borrar toda existencia conocida. En el vasto y helado silencio del vacío, una coalición de mundos, alguna vez un faro de diplomacia y progreso, se encontraba al borde del abismo, su luz a punto de extinguirse. Habían luchado con una valentía que rayaba en la imprudencia, con una tenacidad forjada en la desesperación más pura, pero sus defensas, alguna vez consideradas inexpugnables, se desmoronaban bajo el avance implacable de un enemigo sin rostro, una legión de sombras que devoraba sistemas estelares enteros. Lo que comenzó como una alianza defensiva, un pacto sellado en sangre y esperanza, se había transformado rápidamente en una lucha desesperada por la supervivencia, una agonía prolongada donde cada victoria era pírrica y cada derrota acercaba el final inevitable. Los líderes de la coalición, almirantes con galones ganados en 1000 batallas, estrategas cuyas mentes habían trazado el destino de galaxias, se reunieron en lo que quedaba de uno de sus últimos bastiones, una fortaleza estelar que parpadeaba débilmente en el borde de un sistema moribundo. Sus figuras, meros hologramas proyectados en la tenue luz de la sala de guerra, eran el reflejo espectral de su propia derrota inminente. Eran seres de orgullo, de sabiduría ancestral, de poder militar, pero ahora en sus rostros etéreos, se podía leer la misma expresión universal de agotamiento y decaimiento. La esperanza se había desvanecido como polvo estelar en el viento cósmico. Habían agotado todas las vías imaginables, desde las complejas redes de la diplomacia, donde las palabras intentaban forjar treguas imposibles, hasta los ataques contundentes, embestidas frontales contra un enemigo que parecía ignorar la lógica de la aniquilación. Incluso las operaciones encubiertas, ejecutadas con una precisión fantasma en los rincones más oscuros de la galaxia, habían fracasado estrepitosamente. Nada, absolutamente nada, había logrado siquiera ralentizar el avance de la plaga. El enemigo era una fuerza imparable, una tormenta de plasma cósmica, que arrasaba con todo a su paso, y el final absoluto de todo lo que conocían, parecía una certeza inevitable, un destino sellado en la oscuridad. El silencio se cernía sobre la sala, un manto pesado de resignación que ahogaba cualquier atisbo de optimismo. Fue entonces, en medio de esa quietud lúgubre, que la voz de uno de los líderes más jóvenes rompió la pesadez del ambiente, un hilo de audacia en el tejido de la desesperación. Hay una opción, comenzó con una cautela apenas audible, sus ojos holográficos recorriendo las caras cansadas de sus colegas. Una opción que aún no hemos considerado, la humanidad. La palabra quedó suspendida en el aire como una herejía, resonando con una mezcla de miedo y repulsión, y por un momento, la única respuesta fue el parpadeo irregular de la luz, y el pitido distante de los sensores, marcando el inexorable avance del enemigo. ¿La humanidad?, repitió otro líder, su voz cargada de un escepticismo antiguo y un desprecio apenas velado. La misma especie cuyas prácticas hemos condenado durante siglos como barbáricas y brutales. Son un comodín, apenas civilizados para nuestros estándares más básicos. Un murmullo se extendió por la sala, una mezcla de miedo atávico e intriga malsana. Historias, relatos y leyendas se agitaban en las mentes de los presentes, crónicas de un mundo lejano donde la violencia era una constante, donde la supervivencia se lograba a través de una adaptabilidad despiadada, una especie capaz de lo sublime y lo monstruoso, un enigma encerrado en un planeta distante. Estamos hablando de criaturas conocidas por su resistencia inquebrantable, sí, advirtió un líder de mayor edad, su voz teñida de preocupación, pero también por su imprevisibilidad aterradora. Han permanecido aislados en ese planeta remoto por una razón. Sus métodos son extraños, sus maneras,
despiadadas. No sabemos si nos ayudarán o si se convertirán en un problema aún mayor para nosotros. La galaxia conocía a la humanidad como un susurro en la oscuridad, una fuerza indomable y caótica, una pieza en el tablero de ajedrez galáctico que nadie se atrevía a mover, una incógnita que en tiempos de paz era mejor dejar sin resolver. Pero la desesperación, ese frío abrazo del vacío, tiene el poder de transfigurar lo impensable en salvación, de convertir el veneno en un elixir final. Lentamente el miedo inicial comenzó a ceder terreno a una resignación profunda, a la amarga aceptación de que no les quedaba ninguna otra opción. Estaban acorralados, sus naves reducidas a escombros flotantes, sus mundos convertidos en cenizas, y la humanidad podría ser, en el mejor de los casos, su última apuesta arriesgada, el lanzamiento de dados más peligroso en la historia de la civilización, una carta comodín, que podría salvarlos o condenarlos a una aniquilación aún más terrible y completa. A regañadientes, con el peso de innumerables vidas sobre sus hombros, acordaron enviar la transmisión. Un alto funcionario, un ser noble y de vasta experiencia, cargando con el peso de la esperanza de toda la coalición, dio un paso al frente. Activaron un antiguo relé de comunicación, un artefacto de una era olvidada, y elaboraron un mensaje simple pero urgente a la humanidad. Necesitamos su ayuda. Si son capaces, como sugieren las historias, entonces conocen al enemigo al que nos enfrentamos. Les rogamos, respondan. El mensaje fue lanzado al abismo, viajando a través de reinos desconocidos, cruzando límites que la mayoría de las especies jamás se atrevieron a traspasar. Una botella lanzada a un océano cósmico. Y entonces, solo pudieron esperar. Los minutos se estiraron en horas, cada segundo un martillo golpeando la fragilidad de su esperanza. Una quietud inquietante, casi espectral, se asentó entre los líderes. Habían depositado su confianza en una especie que apenas comprendían, una especie envuelta en velos de leyendas y mitos, donde la realidad se desdibujaba con las crónicas de su brutalidad. Algunos en la coalición habían oído antiguas historias de la Tierra, un planeta duro, desgarrado por guerras perpetuas, donde la supervivencia significaba evolucionar más rápido que tus enemigos, y forjar armas que parecían casi crueles en su eficiencia, forjadas en el fuego de la necesidad. Justo cuando los primeros líderes comenzaron a arrepentirse de su decisión, a sentir el frío escalofrío del error, una señal, débil al principio, cobró vida en sus monitores, un pulso rítmico que atravesó el éter. La humanidad había respondido, y su respuesta no era lo que nadie esperaba, no era la retórica grandilocuente ni la diplomacia calculada a la que estaban acostumbrados. No hubo cortesías ni preguntas ni largas discusiones sobre términos y condiciones. Solo un mensaje, simple y directo, con la fuerza de un rayo de plasma: aguanten la línea, estamos en camino. La crudeza de la respuesta era un eco de un tambor de guerra, resonando en la inmensidad del espacio. Los líderes de la coalición contemplaron las palabras, sus mentes incapaces de procesar la magnitud de la afirmación. Esto no era la respuesta de un aliado tentativo, ni de una fuerza cautelosa que medía cada paso. Era una declaración, una promesa, y quizás una advertencia que resonaba con la fuerza de una explosión solar. Intercambiaron miradas inquietas. El tono del mensaje de la humanidad era a la vez desconcertante y extrañamente reconfortante, un eco de una ferocidad innegable. Parecía que vendrían, sí, pero lo que eso significaba, la escala de lo que estaban a punto de desatar, estaba más allá de toda su comprensión, un misterio envuelto en la furia de una tormenta cósmica. La noticia, apenas un susurro al principio, se propagó como un reguero de pólvora entre las filas restantes de la coalición, encendiendo una chispa en la oscuridad. Los soldados, desgastados por interminables batallas y la pérdida incesante de camaradas, sintieron un atisbo de esperanza resurgir en sus corazones exhaustos. Los rumores de la llegada de la humanidad se esparcieron por las naves y los puestos avanzados como una nueva leyenda. Mientras esperaban, la coalición se preparó para lo que percibían como la última resistencia, la última batalla por el alma de la galaxia. Cada momento que pasaba traía consigo una mezcla de temor reverencial y una chispa de fe, una esperanza nacida de la desesperación. Si las historias eran ciertas,
Si los relatos de su brutal eficiencia en combate no eran meros mitos, la llegada de la humanidad podría, en efecto, cambiar el equilibrio de esta guerra. Pero, ¿a qué costo? El silencio, que antes era una manta de resignación, se volvió ahora más denso, cargado de una tensión casi eléctrica mientras todos se preparaban. Incluso el campo de batalla, con sus restos flotantes y sus naves humeantes, parecía percibir el cambio inminente, la llegada de una fuerza que alteraría el curso de la historia. Y entonces, por un momento, no hubo nada. La quietud era profunda, como si la misma estructura del espacio contuviera la respiración, esperando un rugido que jamás había escuchado. En las cámaras de mando militares de la Tierra, el mensaje de auxilio de la coalición fue procesado con la velocidad y precisión que eran características de la especie, una maquinaria de guerra bien engrasada que reaccionaba al instante. Pero los líderes humanos no perdieron el tiempo en deliberaciones diplomáticas ni en tediosas cortesías intergalácticas. El mensaje había sido claro: una fuerza enemiga estaba diezmando a la coalición, y necesitaban un salvador. La respuesta de la humanidad fue rápida, calculada y enviada sin adornos, sin florituras, con una contundencia que hacía temblar las estrellas. No eran diplomáticos, eran guerreros, y el idioma de la guerra era el único que comprendían en esa situación. La desesperada súplica de la coalición fue recibida con una sola y contundente respuesta que irradiaba una confianza absoluta y un leve toque de amenaza velada: aguanten la línea. Estamos en camino. Cuando los líderes de la coalición recibieron la contestación de la humanidad, una mezcla de inquietud y anticipación se apoderó de ellos, un escalofrío recorriendo sus nervios. La brevedad de la humanidad era desconcertante, carente de promesas o explicaciones, solo una orden para que mantuvieran la posición hasta su llegada. La respuesta se sentía casi fría, como si los habitantes de la Tierra hubieran calculado las probabilidades y decidido el curso de acción sin dudarlo, ni un solo instante, como un maestro de ajedrez moviendo sus piezas. Esto no era la diplomacia cuidadosa de otras especies, con sus complejos protocolos y sus interminables negociaciones. Parecía, en cambio, que la humanidad había estado esperando una invitación como esta, un pretexto para desatar algo que la galaxia aún no entendía del todo, un poder latente que solo el conflicto podía liberar. En las horas que siguieron, las fuerzas restantes de la coalición se prepararon lo mejor que pudieron, sus corazones latiendo con una mezcla de temor y esperanza. Fortificaron posiciones debilitadas, repararon sus naves maltrechas y se prepararon para lo que sería su salvación o, por el contrario, el último intento de resistencia contra un enemigo que había destrozado a innumerables otros antes que ellos. Los soldados, en los comedores y las bahías de Hangar, hablaban de la humanidad con una reverencia extraña, casi mística, alimentada por las historias que se habían filtrado a lo largo de la galaxia a través del tiempo. La humanidad, decían, era capaz de una ferocidad inimaginable en la guerra, una fuerza primordial combinada con una voluntad de supervivencia inquebrantable, forjada en el crisol de 1000 conflictos. Estas historias, aunque mezcladas con el mito y la exageración, eran suficientes para encender una chispa de esperanza, incluso en los corazones más cansados y desesperanzados, un último resquicio de luz en la oscuridad del vacío. Pronto, comenzaron a llegar los primeros reportes desde los sectores exteriores, alertas que encendieron los paneles de control de la coalición. La flota de la humanidad estaba en movimiento, un rugido de motores apenas perceptible en las ondas de radio, pero innegable en su impacto. Los exploradores de la coalición detectaron señales de un inmenso poder militar, coordinado con una sincronía que helaba la sangre, mientras las naves de la Tierra avanzaban con una precisión aterradora, como un depredador acechando a su presa. A diferencia de la flota de la coalición, diseñada para la defensa mutua y la protección, la flota de la humanidad exudaba una eficiencia predatoria pura. Cada nave en su formación tenía un propósito, y ese propósito era la destrucción. Cuando las naves de la humanidad se acercaron a los límites del espacio de la coalición, una orden simple y directa resonó en todos los canales de comunicación de las fuerzas aliadas: mantengan sus posiciones y esperen más instrucciones. Parecía que la humanidad había tomado el control completo del plan de batalla, un giro inesperado que dejaba a los generales de la coalición obligados a seguir órdenes en lugar de emitirlas. Fue una experiencia extraña y humillante para la coalición, poco acostumbrada a recibir comandos tan directos y tajantes de una fuerza externa. Sin embargo, en ese momento crucial,
Obedecieron sin cuestionar. El respeto al poder se sobreponía al orgullo herido. La tensión se palpaba en el aire como una niebla helada cuando finalmente la flota de la humanidad irrumpió en el espacio de la coalición. Sus naves, casi espectrales contra el vacío estrellado, eran elegantes y amenazantes a la vez, diseñadas tanto para intimidar como para abrumar con su potencia de fuego descomunal. Cada nave mostraba las marcas de incontables batallas, su exterior lleno de cicatrices, y sin embargo completamente funcional, un testamento viviente a la resistencia inquebrantable de la humanidad y su negativa absoluta a retroceder. Eran las máquinas de guerra de un imperio forjado en la adversidad. Mientras las fuerzas de la coalición mantenían sus posiciones, sintieron el cambio en el ambiente. Una energía tangible, indescriptible, como si la mera llegada de la humanidad hubiera alterado el curso mismo del universo, torciendo el destino con su sola presencia. Estos no eran salvadores en el sentido tradicional de héroes galácticos. Eran una fuerza de la naturaleza, una tormenta que podía destruir tan fácilmente como proteger. Un tornado cósmico que, una vez desatado, no conocía piedad ni límites. Su presencia era un eco de los grandes conflictos de la antigüedad, una promesa de fuego y sangre. Cuando el enemigo finalmente se encontró con la flota de la humanidad, la coalición observó el choque. Desde la distancia, sus canales de comunicación se llenaron de reportes fragmentados y transmisiones de asombro y terror. No hubo grandes maniobras tácticas ni escaramuzas prolongadas que agotaran los recursos. La humanidad atacó con la precisión calculada de un depredador ápice, despachando las naves enemigas con una eficiencia despiadada que helaba la sangre. La flota alienígena que había arrasado la coalición con facilidad pasmosa, ahora se desmoronaba bajo el asalto implacable de la humanidad, sus formaciones estratégicas hechas añicos por una furia incomprensible. En cuestión de momentos, la verdadera naturaleza de las tácticas de la humanidad se hizo evidente, una revelación escalofriante para los observadores. Utilizaban armas que la coalición nunca había visto antes, tecnologías experimentales y estrategias que apuntaban tanto al hardware de las naves como a la moral del enemigo, buscando quebrar su espíritu antes incluso de deshabilitar sus sistemas. Las naves de la humanidad parecían moverse como si fueran una sola mente, anticipando los movimientos del enemigo con una precisión inquietante, como si leyeran sus intenciones antes de que se formaran. No era solo guerra, era dominación, un desmantelamiento completo y total de las fuerzas enemigas, una aniquilación metódica. Para los soldados de la coalición que observaban desde lejos, la escena era tan aterradora como emocionante, un espectáculo de destrucción a gran escala. La humanidad no estaba simplemente derrotando al enemigo, los estaba abrumando de maneras que rozaban la guerra psicológica. Cada golpe, cada maniobra, parecía calculada para romper el espíritu del enemigo tanto como sus defensas físicas. El mensaje de la humanidad, transmitido en el silencio entre batallas, era claro como el cristal. Esto era lo que les sucedía a aquellos que amenazaban a sus aliados, una lección grabada a fuego para cualquier posible agresor futuro en el tablero de ajedrez galáctico. A medida que la batalla continuaba, los líderes de la coalición permanecían cautivados frente a sus pantallas, siendo testigos de la brutal eficiencia de la humanidad. Habían buscado la ayuda de la Tierra, sí, pero ahora se preguntaban si realmente comprendían las consecuencias de haber liberado una fuerza tan poderosa, una entidad bélica cuyo entendimiento del conflicto superaba todo lo conocido. Los métodos de la humanidad superaban cualquier cosa que hubieran anticipado, como si para los humanos la guerra no fuera una necesidad, sino un arte perfeccionado a lo largo de generaciones de conflictos ininterrumpidos. La coalición se había considerado endurecida por la batalla, pero esto era algo completamente distinto, una nueva definición de la palabra guerra. A medida que las fuerzas de la humanidad avanzaban, imparables, los comandantes de la coalición recibieron una última directiva, inesperada y categórica: manténganse al margen. La humanidad terminará esto por sí misma. No habría necesidad de que los soldados de la coalición arriesgaran más sus vidas. La Tierra había asumido el manto de la destrucción, y tenían la intención de llevarlo hasta el amargo final, sin compartir la gloria ni el horror. Las fuerzas de la coalición cumplieron con la orden, observando con una mezcla de alivio y terror, cómo la flota de la humanidad destrozaba las filas enemigas, con una precisión aterradora y una frialdad gélida, que no dejaba supervivientes ni oportunidades de retirada.
En manos de la humanidad, esto no era simplemente una batalla, era una erradicación, un mensaje grabado en el mismo tejido de la galaxia, destinado a resonar a través de las edades. Por primera vez, la coalición no solo sintió esperanza, sino también una extraña e inquietante reverencia, un miedo primordial ante la capacidad de sus salvadores. La flota de la humanidad llegó en pleno, una presencia silenciosa pero arrolladora que cubría el campo de batalla, un titán metálico que oscurecía las estrellas. Las naves de la coalición, desgastadas y dañadas tras innumerables enfrentamientos, parecían insignificantes al lado de los vehículos terrestres, que se movían con una precisión coordinada, una danza de la muerte perfectamente orquestada. Cada nave de la humanidad era una pieza integral de una máquina de guerra implacable, diseñada con un propósito singular: la aniquilación. La armada de la humanidad no era vasta en número, no se basaba en la superioridad numérica, pero cada unidad estaba meticulosamente diseñada, exudando una presencia que irradiaba propósito y amenaza en cada una de sus formas. Los comandantes de la coalición, observando desde sus posiciones estratégicas, sintieron un cambio en el aire, una sensación de inminente e imparable impulso que era casi palpable, como la llegada de una tormenta solar. Las naves de la humanidad no estaban construidas para el espectáculo, ni para la diplomacia, sino para la destrucción pura, la expresión máxima de la fuerza. Carecían de los diseños ornamentados o insignias diplomáticas comunes en otras flotas, reflejando en cambio un pragmatismo riguroso que dejaba poco a la interpretación o al debate. Eran herramientas de guerra, refinadas a lo largo de siglos de conflicto y despojadas de cualquier adorno innecesario, creadas únicamente para dominar y aniquilar sin contemplaciones. Cuando la primera oleada de las fuerzas de la humanidad hizo contacto con el enemigo, el impacto fue inmediato, una explosión de energía y destrucción que reverberó por todo el sistema. La flota alienígena, que había dominado a la coalición durante tanto tiempo, ahora se encontraba superada en formas que nunca habían anticipado, sus estrategias obsoletas ante la furia desatada. La humanidad no dependía de números abrumadores, no era su estilo. Confiaban en una eficiencia absoluta, una precisión milimétrica que rozaba lo sobrenatural. Cada movimiento era calculado, cada ataque planeado con una brutalidad quirúrgica, ejecutado con una frialdad desapasionada. No era solo combate, era un ejercicio de completa dominación, una demostración de poder que redefinía la guerra. Las tácticas de la humanidad eran algo que la coalición jamás había visto. Mientras que otras especies confiaban a menudo en números abrumadores o en formaciones defensivas preestablecidas, la humanidad parecía entender al enemigo en un nivel casi inquietante, leyendo sus movimientos como si fueran un libro abierto. Su flota se adaptaba, cambiaba y ajustaba a cada maniobra con una anticipación escalofriante, como si cada nave anticipara los movimientos del enemigo, prediciendo los contraataques antes de que pudieran materializarse. Las fuerzas de la humanidad operaban como una entidad singular, un organismo colosal de metal y fuego, aplicando presión sin misericordia, un martillo implacable que aplastaba toda resistencia. Para los soldados de la coalición que observaban este espectáculo, era tanto una revelación de un poder temible como un recordatorio contundente de la reputación ya legendaria de la humanidad, una reputación forjada en sangre. Los defensores de la Tierra no dudaban, no vacilaban, ni mostraban piedad alguna. Sus ataques se realizaban con una frialdad clínica, concentrándose únicamente en el objetivo, en la aniquilación total del enemigo. Las naves enemigas eran apuntadas y eliminadas con una eficiencia despiadada, y cada intento de montar un contraataque era respondido con una aplastante respuesta inmediata, una muestra de poder devastador. Para la humanidad, la flota enemiga no era más que una serie de problemas a resolver, y lo hacían sin vacilar, sin pausa y sin compasión, como si se tratara de un mero cálculo matemático, la solución más eficiente para un problema existencial. En medio del caos controlado, un mensaje claro comenzó a tomar forma en las mentes de los observadores: la humanidad no había venido a defender, sino a poner fin a la amenaza por completo. Sus naves se movían con un entendimiento tácito, casi telepático, utilizando tácticas que desorientaban y desmantelaban al enemigo tanto en el plano físico como en el psicológico, despojándolos de cualquier voluntad de lucha. No había oportunidad para que el enemigo se reagrupara, no había espacio para retirarse,
Cada camino estaba bloqueado, cada maniobra anticipada, cada salida clausurada por la presencia ineludible del poder terrestre. El arsenal de la humanidad, aunque limitado en número comparado con las vastas flotas galácticas, era devastador en su impacto. Sus armas no dejaban rastro de las naves enemigas que destruían, borrándolas de la existencia con una finalidad que enviaba un mensaje claro y aterrador a cualquiera que estuviera observando. El olvido aguardaba a aquellos que se atrevieran a desafiar a la Tierra. Los comandantes de la coalición, quienes inicialmente habían dudado de los métodos de la humanidad, ahora miraban en silencio y con asombro, una mezcla de terror y fascinación. Habían esperado refuerzos, pero no habían anticipado este nivel de precisión, quizás de crueldad. Esto era una guerra despojada de cualquier noción de diplomacia o misericordia, una máquina de aniquilación en su estado más puro. Las fuerzas de la humanidad no se detenían a evaluar ni a negociar. Avanzaban con un solo objetivo: la eliminación total de la amenaza, sin importar el costo moral o material. Sus tácticas revelaban un pragmatismo oscuro, una disposición a emplear cualquier estrategia necesaria, por más brutal que fuera, para asegurar la victoria, la supervivencia de su especie por encima de todo. Era una filosofía de guerra forjada en la adversidad más extrema, una que ponía el resultado por encima de la ética. En las breves pausas entre las escaramuzas, las fuerzas de la coalición podían ver las secuelas del enfoque de la humanidad. Las naves enemigas yacían esparcidas, reducidas a fragmentos humeantes y escombros, mientras la flota humana avanzaba intacta e implacable, sin un rasguño, una muestra de su invulnerabilidad. Esto no era una batalla por territorio o por orgullo, era una erradicación, un mensaje transmitido a través de la acción en lugar de las palabras, una advertencia grabada con el fuego de sus armas. Los métodos de la humanidad eran definitivos, sin dejar posibilidad de represalias ni de supervivencia, sin dejar ni una sola semilla de futura amenaza. Quedaba claro que no veían esto como un conflicto aislado, una simple escaramuza, sino como una demostración, una advertencia rotunda para cualquiera que se atreviera a desafiarlos en el futuro, una lección cósmica que resonaría por milenios. A medida que la batalla continuaba, las fuerzas de la coalición comenzaron a sentir una extraña mezcla de alivio y temor. El poder de la humanidad era innegable, una fuerza imparable, y la flota enemiga se desmoronaba bajo su implacable embate, sus defensas colapsando como castillos de arena. Sin embargo, había una frialdad en el enfoque de la humanidad, una sensación de que veían este conflicto no como una lucha por la supervivencia, sino como un ejercicio calculado, una ecuación a resolver. Sus naves, aunque pocas en número, operaban como si estuvieran programadas para un solo propósito: eliminar cada rastro de la existencia del enemigo, sin dejar ni un solo testigo. La coalición se dio cuenta de que la humanidad no necesitaba aliados, no buscaba pactos ni diplomacias, solo necesitaba resultados, la aniquilación de la amenaza, y para ello estaba dispuesta a todo, a cruzar cualquier límite. Cuando los restos finales de la flota enemiga intentaron una desesperada retirada, las fuerzas de la humanidad bloquearon cada ruta de escape, con una eficiencia calculada y brutal. No habría sobrevivientes, nadie que pudiera advertir a otros sobre el poder de la Tierra. Los comandantes de la coalición observaron, con el corazón encogido, cómo la humanidad cerraba el cerco, eliminando sistemáticamente cada última nave, cada intento de escape. No había piedad, ni oportunidad de rendición. La respuesta de la humanidad era tan absoluta como aterradora, una fuerza imparable de la naturaleza. En sus ojos, esto no era simplemente una batalla, era una advertencia grabada a fuego en el vacío del espacio, un mensaje que resonaría a través de las edades, una crónica de poder y aniquilación que jamás sería olvidada. La Tierra había desatado su arsenal, y el cosmos entero lo había presenciado. Mientras el polvo se asentaba y los últimos ecos del conflicto se desvanecían en el silencio, la flota de la humanidad permanecía firme, imperturbable y vigilante, como un guardián silencioso. La coalición, aunque agradecida por su supervivencia milagrosa, sentía una inquietud innegable. Habían pedido ayuda, sí, pero la intervención de la humanidad les mostró el verdadero costo de una solicitud así, las implicaciones de invocar a una fuerza tan formidable. Esto no era una alianza en el sentido tradicional, era una muestra de una fuerza que operaba sin restricciones, un recordatorio brutal de que la galaxia había subestimado el potencial de la Tierra, su capacidad para la guerra total.
Mientras la flota de la humanidad se preparaba para retirarse, enviaron un mensaje simple a través de los canales de comunicación de la coalición, una declaración sin adornos ni fanfaronería, un eco frío y contundente: están a salvo. No hubo promesa de una alianza continua, ni ofrecimiento de apoyo futuro, ni discursos grandilocuentes, solo la confirmación de que su misión estaba cumplida, la tarea ejecutada a la perfección. Era una afirmación que transmitía la misma contundencia que la batalla misma, dejando a los líderes de la coalición tanto aliviados como cautelosos, con un nudo en el estómago. La intervención de la humanidad los había salvado, sí, pero también los había expuesto a una fuerza que operaba más allá de los límites convencionales de la diplomacia y la guerra. Una fuerza que seguía un código de guerra que no toleraba la diplomacia, ni la moderación ni la piedad, solo la victoria total. En los días que siguieron, los líderes sobrevivientes de la coalición se reunieron, sus mentes intentando procesar los eventos que acababan de presenciar, la magnitud de la intervención. Habían pedido ayuda a la humanidad, y la Tierra había respondido con una furia desatada, pero las consecuencias de esa respuesta persistían en cada conversación, como un fantasma en la sala. Los métodos de la humanidad, aunque efectivos más allá de toda duda, revelaban una inquietante realidad. El sentido de deber de la Tierra, su compromiso con la protección, iba acompañado de una capacidad y una disposición inquebrantable a ejercer una aniquilación total, sin titubeos, sin remordimientos. La coalición había enfrentado la aniquilación antes de la llegada de la humanidad, había sentido el aliento frío de la muerte, pero ahora, en el desenlace de esta guerra, se veían obligados a lidiar con las implicancias profundas de los métodos inflexibles de sus salvadores, una verdad que los perseguiría por siempre. Algunos líderes, los más pragmáticos y desesperados, argumentaban que la intervención de la humanidad había sido necesaria, una solución final, brutal pero ineludible, a una amenaza implacable que los habría borrado de la existencia. Veían el enfoque de la humanidad como una defensa dura pero esencial, una demostración de poder destinada a asegurar que ninguna otra fuerza se atreviera a poner a prueba la resiliencia de la coalición de nuevo. Una lección escrita con sangre y fuego para toda la galaxia. Su lógica era fría, pero innegable, forjada en la experiencia del borde del abismo. Sin embargo, otros sentían una inquietud creciente, un escalofrío que les recorría la espalda, reconociendo que al llamar a la humanidad, habían invitado a una fuerza que operaba bajo un código implacable, uno que quizás en el futuro aplicaría esa misma eficiencia resolutiva contra cualquier amenaza percibida, ya fuera amiga o enemiga. El filo de la navaja tecnológica de la humanidad se había mostrado, y el temor de que algún día pudiera volverse contra ellos era un pensamiento persistente. Era el dilema moral que acompaña a la supervivencia a toda costa, una sombra proyectada sobre su futuro. La galaxia nunca volvería a ser la misma después de la intervención de la humanidad, su tejido mismo alterado por el choque de imperios. Las noticias de la victoria se propagaron rápidamente, y con ellas surgieron historias, susurros y crónicas sobre las temibles capacidades de la Tierra. Los relatos sobre la brutal eficiencia de la humanidad, su enfoque clínico en la guerra, se difundieron por los sistemas estelares, transformando la reputación de la coalición y creando una advertencia que nadie olvidaría pronto. El poder de la humanidad se había convertido en un escudo inquebrantable y en una espada de doble filo, un instrumento de destrucción y protección. La coalición entendió que al buscar la ayuda de la Tierra, habían establecido un precedente, habían abierto una puerta que no podrían cerrar. La Tierra se convertiría en una fuerza silenciosa y vigilante, capaz de proteger o destruir con igual fervor, un jugador impredecible en el tablero de ajedrez galáctico. A medida que las fuerzas de la coalición regresaban a sus puestos, sus líderes fueron conscientes de una sobria realización, un conocimiento amargo que se asentaba en lo profundo de sus almas. Habían llamado a la humanidad en su hora más oscura, y habían recibido una respuesta que trascendía sus expectativas, un poder que desafiaba su comprensión. Escribe por la humanidad si lucharías en esta guerra. ¿Qué decisión habrías tomado tú en el lugar del almirante? La humanidad no dejó monumentos ni tratados ni promesas de asistencia futura. Partieron tan silenciosamente como habían llegado, dejando solo los restos de una flota enemiga destrozada, y un recordatorio perdurable de su mensaje:
La supervivencia para la humanidad significaba asegurar que ninguna amenaza quedara en pie, ninguna posibilidad de retribución, ninguna semilla de futuro conflicto. Para la coalición, esto fue tanto una victoria como una advertencia, una experiencia que moldearía su visión de la Tierra por generaciones, un temor reverencial que se grabaría en su psique. Habían convocado a la humanidad en su momento más oscuro, y recibieron una respuesta que era más de lo que jamás hubieran anticipado, una fuerza que no tenía nada sagrado en la guerra, una especie que lucharía en sus propios términos, y solo en los suyos, sin compromisos ni concesiones. La próxima batalla, el próximo desafío, podría venir de cualquier rincón del universo, pero una cosa era segura: la sombra de la humanidad, su capacidad para desatar un arsenal inigualable, se cerniría sobre la galaxia como una promesa y una advertencia eterna. Suscríbete para no perderte ninguna crónica del futuro. La próxima batalla está a punto de comenzar.